Hola, esta es la sesión 11 correspondiente al último periodo del ciclo escolar. Antes de que comencemos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que le des like a este video. Te damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante que es la historia de los derechos humanos. Para ello te voy a pedir que vayas por una pluma y algo donde anotar para que puedas apuntar lo más importante además de tus dudas. Bien, vamos a comenzar. Para poder entender la historia de los derechos humanos tenemos que decir que se dividen en 3 generaciones, mismas que se desarrollaron a lo largo de la historia de la humanidad con momentos históricos muy importantes para nosotros que dieron origen a lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Primero, la primera generación se dio en 3 momentos históricos importantes. La primera fue la época antigua, donde surgieron grandes civilizaciones como egipcias y la Mesopotamia y también el Imperio Romano. Otro segundo momento histórico que se dio aquí fue la Edad Media. En la Edad Media surgió el cristianismo propiamente, pero también se dio una etapa de oscurantismo. Este momento va a ser muy importante porque va a dar como consecuencia otro momento relevante en la historia de la humanidad, que va a ser la Ilustración y el Renacimiento. Aquí se dieron momentos muy importantes para el arte, la arquitectura, la filosofía y los movimientos sociales que empezaron a surgir. Estos movimientos van a detonar en la Revolución Francesa. ¿Pero qué fue lo que sucedió para que se gestara la Revolución Francesa? Bueno, este movimiento surge como una rebelión al absolutismo. Recordemos que aquí se elegía a un personaje por el derecho divino. Este tenía la facultad de decidir todo lo que se hiciera. Por eso es que tenía el poder absoluto, porque era elegido por derecho divino. Estamos hablando del monarca. Y como él decidía lo que se tenía que hacer, tenía un poder absoluto. Este mismo fue derrocado cuando vino la Revolución Francesa, que es lo que concluyó con la monarquía absolutista. La Revolución Francesa va a generar grandes movimientos sociales en Europa, lo cual va a devengar a que existan los siguientes derechos, que vamos a llamar derechos absolutos, que van a dignificar la vida humana. Vamos a mencionar algunos de ellos. Vamos a tener la igualdad, la justicia, la libertad, la seguridad, la dignidad y la paz. Van a ser derechos fundamentales para la vida humana. Vamos a tener una segunda generación que se va a gestar por 2 movimientos importantes. Uno va a ser la Revolución Industrial en Europa, pero también aquí en América, en México específicamente, se van a gestar con la Revolución Mexicana y los grandes movimientos sociales que de ahí se van a derivar. En esta segunda generación de los derechos humanos se van a plasmar en la Constitución de 1917 en México. Estos derechos que van a surgir se van a dar en la época moderna, ya que van a haber grandes cambios sociales y científicos, así como tecnológicos, en el siglo XVIII y XIX, pero también a principios del siglo XX. Dentro de estos, vamos a ver que en esta segunda generación van a surgir los derechos de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas. Estamos hablando de los derechos económicos y culturales que también van a ser conocidos como derechos de satisfacción progresiva. Dentro de los derechos que se van a dar, vamos a tener el derecho a la salud. Este es un derecho de tipo colectivo. También vamos a tener el derecho a un salario justo. Este se va a generar gracias a los movimientos sociales de los grandes trabajadores que van a formar sindicatos para exigir un salario justo. Y por eso también vamos a tener
el surgimiento del derecho a formar parte de la vida cultural para tener una identidad cultural colectiva. Vamos a tener también el derecho a tener un sindicato. Esta parte va a ser medular durante los movimientos que se gestaron en México. Vamos a ver la tercera generación de los derechos humanos. Estos derechos van a ser conocidos como derechos de colaboración internacional. Se van a dar como una respuesta a la necesidad de colaboración entre todas las naciones y se van a llamar también derechos de solidaridad y se van a dar en el siglo XX y van a ser vigentes hasta la época actual. Como vemos, van a estar la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y otros holocaustos que van a generar estos derechos. Es importante que sepas que estos derechos existieron y existen hoy en día para que formen el llamado el derecho a la solidaridad, que son los derechos de los pueblos y los derechos por la paz. Por eso es que van a ser importantes hasta el día de hoy. ¿Cuáles van a ser estos derechos que se van a generar? Bueno, el primero va a ser el derecho a la paz, es decir, que con este derecho se garantice que no existan más guerras entre las naciones. Otro derecho que va a existir es el derecho a desarrollo social. ¿A qué nos referimos? A que haya un bienestar y que se erradique la pobreza, es decir, que las personas tengan derecho al bienestar económico y a una vida digna. También vamos a hablar de que va a existir el derecho al medio ambiente, es decir, que cuidar nuestro planeta también va a garantizar no solo nuestro derecho, sino el de las generaciones futuras. ¿Por qué es importante este derecho? ¿Por qué es importante cuidar nuestro planeta? Bueno, los últimos años, tristemente, hemos visto cómo hemos contaminado nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Si nosotros continuamos de esta manera, no vamos a tener nada que heredarle a nuestros nietos. Por eso es muy importante que te plantees cómo es que tú estás siendo responsable con este derecho, ya que en el futuro no vamos a tener un planeta que heredarles a los demás. También vamos a tener al derecho de la coexistencia pacífica. ¿Qué es esto del derecho a la coexistencia pacífica? Que es garantizar la paz para todas las personas, es decir, que se erradique la violencia. Y bueno, en conclusión, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos, conozcamos y ejerzamos nuestros derechos? Primero, es importante porque tenemos que aprender a conocer nuestros derechos para que no haya un abuso de autoridad. Aprender a respetarlos es importante, pero también aprender a conocerlos. Otra cosa que es importante destacar, que es nuestra responsabilidad respetar el derecho de los demás. Es muy importante que sepas que sí, que tienes tus derechos, pero donde terminan los tuyos, comienzan los derechos del otro. Por eso es muy importante que seamos responsables. También es muy importante que aprendamos a defender nuestros derechos y aprendamos a defender el derecho de los demás, ya que con ello vamos a poder aprender a construir una sociedad mucho más pacífica y mucho más equitativa. Por eso es importante que tú ejerzas tus derechos con responsabilidad, pero también que exijas que se respeten los de los demás. Como verás, hemos hecho un recorrido muy importante por la historia de los derechos humanos que ahora tú puedes gozar. Por favor, sé responsable con tus derechos. Ahora sí, vamos al reto de la semana. En el reto de esta semana vamos a hacer una actividad muy importante.
Como verás, aquí estamos dibujando el logotipo de Facebook. Así que la actividad de esta semana va a ser que tú realices un dibujo o que lo hagas en Word o puede que lo dibujes en Paint. Vas a hacer un Facebook de alguna de las generaciones de los derechos humanos. Para ello, yo te voy a dejar en el Classroom material para que te puedas apoyar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a elegir una generación de los derechos humanos y algunos de los momentos históricos más importantes. Y vas a elaborar el Facebook como si en esa época hubiese existido un Facebook, ¿me explico? Es decir, que va a tener una página, una foto de perfil, también va a tener una portada y vas a agregar momentos históricos con fotos y los derechos que se van ganando durante ese momento histórico importante. Todo esto dentro de la página de Facebook que tú construyas. ¿Ok? Y para ello puedes ocupar cualquier material, pero lo más importante es que primero determines cuál es el momento histórico del que vas a hablar en esta página de Facebook, ya sea la primera, segunda o tercera generación. Eso significa que tendrás que escoger una de las generaciones. Puedes escoger cualquier material para poder elaborarlo. ¿Ok? Bien. Dentro de los materiales que puedes escoger hacerlo en Word, hacerlo en Paint, hacerlo en cualquier app que tú quieras, en una cartulina incluso, sacar la foto, convertirla en imagen y subirla al área de trabajos de Classroom. Lo más importante de todo es que te atrevas a utilizar tu imaginación para que puedas elaborar este Facebook. Todos los materiales van a estar disponibles en el Classroom para que puedas consultar los momentos históricos. Además de ello, recuerda que solamente vas a tener una semana para poder hacerlo. Es decir, que el próximo lunes ya tiene que estar subido al Classroom. Te invitamos a que te suscribas al canal, que le des a la campana para que te lleguen las notificaciones y que des like. Por el momento es todo. Hasta la próxima semana. Que tengas una excelente semana. Hasta luego.